durante décadas. África ha sido saqueada sin escrúpulos. Millones de personas condenadas a vivir en la miseria, mientras unos pocos, desde sus sillones de lujo, reparten migajas en nombre de la caridad, pero un día, en un auditorio repleto de arrogancia, avaricia y poder, alguien decidió decir, basta su voz. Contundente como un golpe al sistema, retumbó frente a los líderes que jamás imaginaron ser desafiados así. Ese hombre era Ibrahim Traoré, en medio del lujo extremo del centro de convenciones de Mascate. Todos esperaban la próxima gran presentación. Los delegados, políticos y magnates vestían trajes impecables, costosos, repletos de autoridad. En contraste, desde el fondo del salón emergió una figura diferente, sobria y determinada. La luz del escenario reveló el rostro tranquilo, seguro, de Ibrahim Traoré, presidente de Burkina Faso. Nadie esperaba verlo allí, entre líderes mundiales acostumbrados a cifras millonarias y gráficos impresionantes. No llevaba apuntes, ni pantallas brillantes lo acompañaban. Caminó con paso firme y pausado hasta el micrófono. Sus ojos mostraban serenidad absoluta, pero una determinación implacable. Por primera vez en mucho tiempo, alguien rompía las reglas silenciosas del poder global. Ibrahim no venía a pedir limosnas ni concesiones. Venía a exigir respeto e igualdad, algo que la mayoría jamás se había atrevido a hacer. La sala entera quedó sumergida en silencio, cautivada y desconcertada, ante lo que estaba a punto de ocurrir. El silencio inundaba cada rincón del auditorio, mientras Ibrahim Traoré permanecía en pie, coliso como una roca frente a las miradas inquisidoras. No empezó con estadísticas ni palabras grandilocuentes, sino con una simple historia. La historia de Musa, un niño que jamás había conocido la luz eléctrica. Su voz, profunda y serena, llegaba con fuerza directa al corazón de quienes lo escuchaban. Describió la realidad cruda de millones de personas en su tierra, no con victimismo, sino con orgullo. Habló con sinceridad absoluta, sin maquillajes, sin dramatizar, exponiendo la realidad tal como era. Cada palabra resonaba con dignidad, y en cada pausa breve, Ibrahim transmitía un mensaje claro: no estamos aquí buscando caridad. Sus palabras impactaron profundamente en el público. Algunos comenzaron a removerse incómodos en sus sillas, otros permanecían absortos, fascinados por la inusual valentía del líder africano. Su discurso cuestionaba todas las convenciones, no pedía ayuda, no suplicaba favores. Estaba proponiendo una alianza de igual a igual, algo casi inaudito en un mundo acostumbrado a dividir entre los que ofrecen y los que necesitan. En primera fila, el príncipe heredero Salman lo observaba con atención absoluta. Su rostro reflejaba curiosidad y cautela a partes iguales. Aquel joven presidente desafiaba todas las expectativas y prejuicios. La voz de Ibrahim no dudó un solo instante. Estaba convencido de cada palabra que decía. No buscaba aplausos, buscaba respeto. Y, sin saberlo todavía, comenzaba a ganárselo con cada segundo que pasaba. Pero para entender cómo Ibrahim llegó hasta aquí, es necesario retroceder unos meses atrás, meses antes de aquella impactante escena en Mascate. Ibrahim Traoré estaba sentado en una sencilla habitación de barro en las afueras de Ouahigouya. Era casi medianoche. Un débil resplandor proveniente de una pequeña linterna iluminaba el mapa extendido sobre una mesa gastada.
Su uniforme desgastado reflejaba años de sacrificio. Sus manos firmes recorrían lentamente las rutas imaginarias que conectarían Tombuctú con el puerto de Berbera. Ibrahim no soñaba con simples líneas sobre un papel, sino con un futuro digno para su pueblo libre de dependencias y humillaciones. En la habitación contigua, Musa, un niño de apenas 10 años, dormía profundamente. Ibrahim sabía que Musa jamás había visto la electricidad. Esa idea, sencilla pero devastadora, fortalecía cada día su determinación. No era solo una cuestión económica, era una batalla personal por la dignidad de aquellos niños que merecían un futuro mejor. Había quienes llamaban a su plan una locura o una utopía. Ibrahim lo sabía bien. Las críticas resonaban constantemente a su alrededor, pero él permanecía firme. Su visión iba más allá de las dudas externas. Se anclaba en una profunda certeza interior. Aquella noche, en silencio, Ibrahim tomó una decisión irrevocable. Presentaría ese plan al mundo. No importaba cuántas puertas se cerraran ante él. No importaba cuántas voces se alzaran para ridiculizarlo. Lo que importaba era el futuro de Musa. Y de millones como él. Lo haría. No porque fuera fácil, sino porque era necesario. Burkina Faso se encontraba en un punto crítico. Aislada por decisiones políticas que limitaban el acceso a recursos básicos. Organizaciones internacionales reducían la ayuda condicionándola a concesiones imposibles. Mientras tanto, grandes corporaciones extranjeras presionaban con contratos que ponían en juego la soberanía del país. Los consejeros más cercanos a Ibrahim le insistían, una y otra vez, en que era preferible guardar silencio. Le decían que aquel encuentro internacional en Mascate no era lugar para discursos valientes, sino para negociaciones discretas. Las voces eran insistentes, casi desesperadas. Le pedían moderación, paciencia y sumisión. Pero Ibrahim veía claramente la trampa a ceder. Significaba aceptar que el futuro de Burkina Faso fuera dictado desde fuera. Sabía que si cedía ahora, perdería algo más importante que una negociación económica, perdería la esperanza y dignidad de todo un pueblo. En sus noches solitarias, Ibrahim pensaba en Musa y en todos aquellos niños cuyo destino dependía de decisiones tomadas lejos, en despachos donde ni siquiera se hablaba su idioma. Esa visión le quemaba por dentro, le impedía rendirse. Decidió desafiar el consejo de sus asesores. No iba a permitir que su nación continuara atrapada en ese ciclo interminable de dependencia. Ibrahim entendió con claridad que aquella reunión en Mascate no sería solo una conferencia más. Sería la oportunidad histórica para plantar cara al mundo y decir, estamos aquí. No venimos a suplicar, sino a negociar desde la igualdad. Con esa determinación firme y silenciosa, Ibrahim preparó el discurso que cambiaría su país para siempre. Mientras el mundo permanecía ajeno al plan de Ibrahim, él sabía que no podría llevarlo a cabo en soledad. Necesitaba aliados estratégicos, personas que compartieran su visión de independencia y dignidad. En secreto, viajó discretamente hasta Nairobi para reunirse con alguien que podría cambiar las reglas del juego Gadi, la joven y poderosa CEO de AI África, una mujer que había revolucionado el sector tecnológico con valentía e inteligencia. El encuentro tuvo lugar en una sala discreta, lejos de miradas indiscretas. Ibrahim entró decidido, consciente de que no podía permitir dudas ni indecisiones frente a él.
Gadi lo esperaba con la calma y el poderío que le daban años, enfrentándose al escepticismo internacional. Dos líderes africanos, cara a cara, discutiendo no sobre ayudas, sino sobre colaboración auténtica. Ella escuchó atentamente su plan, reconociendo de inmediato su audacia. Sabía perfectamente lo que implicaba enfrentar el orden establecido, críticas internacionales. Aislamiento financiero. Campañas mediáticas en contra. Sin embargo, mientras Ibrahim hablaba con pasión y claridad, Gadi percibió algo genuino y poco habitual en él. La determinación absoluta de quien ya no tenía miedo a perder. La joven empresaria sintió un profundo respeto por Ibrahim. Su mensaje resonaba con ella porque reflejaba lo que había defendido durante toda su carrera, que África no necesitaba caridad, sino socios auténticos capaces de ver el continente como lo que era, un potencial incalculable, esperando ser liberado. Antes de despedirse, Gadi hizo una sola petición: mantener absoluta confidencialidad hasta el día clave. Ibrahim aceptó con firmeza, consciente de que aquel pacto silencioso era mucho más que un simple acuerdo financiero. Era una declaración de intenciones al mundo entero. Había llegado el momento en que África hablase por sí misma, en voz alta y sin miedo. De regreso en Burkina Faso, Ibrahim enfrentó otro momento crucial. Sobre su escritorio reposaba un contrato procedente de una multinacional estadounidense, ofreciendo una gran suma de dinero por los derechos exclusivos para explotar el uranio y otros minerales estratégicos del país. Era una oferta tentadora, especialmente para un país que desesperadamente necesitaba recursos. La presión era enorme. Consejeros políticos, empresarios locales e incluso diplomáticos extranjeros le insistían para que aceptara el trato. Le argumentaban que aquella era la única vía segura para estabilizar su país. Ibrahim escuchaba con serenidad, pero dentro de él ardía una voz poderosa, clara e insistente. No podía vender el futuro de su nación a cambio de una estabilidad efímera y condicionada. En medio de esas presiones, Ibrahim recordó la mirada confiada de Gadi y recordó el rostro inocente de Musa, durmiendo en la oscuridad. Esos recuerdos fortalecieron su determinación. No estaba dispuesto a hipotecar el futuro de su país, ni a depender de voluntades externas para sobrevivir. Respiró profundamente, consciente de que esta decisión tendría consecuencias enormes. Tomó el contrato en sus manos, miró con calma a sus asesores, y frente a ellos lo rompió lentamente, dejando en claro que Burkina Faso no aceptaría más condiciones impuestas desde afuera. La noticia rápidamente se filtró y causó conmoción. Comenzaron campañas mediáticas en su contra, críticas internacionales y amenazas veladas. Pero Ibrahim no se dejó intimidar. Se mantuvo firme, decidido y con una claridad moral inquebrantable. Había tomado una decisión radical, valiente e histórica. No por orgullo personal, sino por dignidad colectiva. Ibrahim sabía que el camino sería difícil, lleno de obstáculos y confrontaciones, pero también sabía que era el único camino digno de recorrer. Aquella noche, el mundo empezó a comprender que África estaba lista para redefinir su propio destino. La sala principal del Centro de Convenciones de Mascate vibraba con anticipación y cierta arrogancia. Líderes mundiales, ejecutivos de élite y magnates del petróleo
Esperaban con impaciencia el próximo discurso cargado de cifras impresionantes y proyectos multimillonarios. Nadie prestaba atención a Ibrahim Traoré, quien estaba sentado discretamente al fondo, esperando pacientemente su turno. Cuando finalmente llegó el momento, el moderador pronunció su nombre con desinterés palpable, casi con desgana. Algunos en la audiencia intercambiaron miradas burlonas. Otros simplemente desviaron la atención hacia sus teléfonos móviles, ignorándolo antes siquiera de escuchar su primera palabra. Desde la primera fila, el delegado francés comentó en voz baja algo que hizo reír discretamente a quienes estaban cerca. Las cámaras evitaban enfocar demasiado a Ibrahim, como si consideraran que su presencia allí fuera irrelevante. Ibrahim notaba cada gesto, cada mirada. Sin embargo, aquello no lo debilitaba, al contrario, fortalecía más su determinación. Sabía perfectamente que su propuesta iba a incomodar profundamente. No había venido a complacer a nadie, sino a confrontar una realidad que muchos preferían ignorar. Caminó lentamente hacia el podio, con tranquilidad absoluta. Respiró profundo. Observó brevemente a la audiencia con calma desafiante, esperando que el silencio se apoderara de la sala. Finalmente, comenzó a hablar, con voz firme, clara y contundente, sin recurrir a los típicos adornos diplomáticos. Su discurso, honesto y directo, hizo que poco a poco los teléfonos bajaran, las risas callaran y las miradas incrédulas se convirtieran en atención absoluta. La indiferencia inicial se estaba transformando rápidamente en algo completamente distinto: interés genuino. Y en algunos casos, incomodidad profunda. En pocos minutos, Ibrahim había conseguido lo que parecía imposible: que aquella sala, acostumbrada al poder fácil y los discursos predecibles, se enfrentara a una verdad incómoda, expresada desde la dignidad y el orgullo auténtico de un líder que no tenía nada que perder. La voz de Ibrahim resonaba tranquila pero poderosa en el salón, capturando la atención de todos los presentes. Sus palabras eran cortantes, claras, imposibles de ignorar. Habló sin cifras grandilocuentes ni gráficos luminosos. Habló desde la realidad que había vivido toda su vida, desde el polvo de los caminos, desde la dignidad callada de quienes no tenían voz. Presentó un plan audaz, una ruta de infraestructura llamada Corredor Transsahariano, que conectaría las riquezas naturales de África directamente con el mundo, sin intermediarios, sin condiciones humillantes. Una propuesta que rompía todas las reglas implícitas establecidas por décadas. Sus palabras, sencillas pero profundas, golpearon con fuerza la conciencia de los delegados. No pedía caridad, ni ayudas condicionadas. Planteaba una cooperación genuina, basada en respeto mutuo e igualdad absoluta. Por primera vez, el auditorio comprendía que estaban frente a un líder que no venía a suplicar, sino a reivindicar. Habló de independencia energética, de soberanía tecnológica, de rutas comerciales propias que darían a África una voz real y poderosa en el mercado mundial. Era una idea revolucionaria, incómoda para muchos intereses establecidos. Pero Ibrahim sabía que sólo así podrían recuperar la dignidad perdida durante generaciones. Desde su asiento en primera fila, el príncipe Salman escuchaba con atención absoluta. No decía nada, pero su mirada revelaba una profunda reflexión interna. Otros delegados, visiblemente inquietos, comenzaron a intercambiar miradas nerviosas. A mitad del discurso,
Ibrahim hizo una pausa breve. El silencio en la sala era casi absoluto. Retomó su intervención con palabras contundentes, dirigidas especialmente a aquellos que habían dudado. Durante demasiado tiempo, África ha sido vista únicamente como una fuente de recursos baratos y mano de obra explotable. Eso termina hoy. Este plan no es una súplica. Es una invitación abierta a quienes estén dispuestos a tratar con nosotros como iguales. Estas palabras impactaron como un golpe silencioso, pero demoledor. En la sala comenzaron murmullos de aprobación mezclados con incredulidad. Ibrahim había tocado fibras sensibles que muchos preferían ocultar. Al terminar, no hubo aplausos inmediatos, sino un silencio cargado de respeto y asombro. Nadie había esperado tal contundencia y claridad en aquella conferencia. Ibrahim bajó lentamente del podio, seguro de haber cumplido su objetivo. Había dejado claro un mensaje profundo y valiente. África estaba despertando, dispuesta a tomar las riendas de su futuro con sus propias manos. A partir de aquel día, las reglas ya no serían las mismas. Tras el sorprendente discurso de Ibrahim Traoré, la reacción global fue inmediata y polarizada. Las principales cadenas internacionales como CNN, DWV y Le Monde comenzaron a cuestionar su legitimidad con reportajes críticos y titulares escandalosos. Las redes sociales estallaron rápidamente en intensos debates. Los titulares aparecieron implacables. Un presidente africano desafía abiertamente a Occidente. ¿Un líder audaz o un idealista irresponsable? En Francia, algunos analistas tacharon su discurso como una provocación peligrosa. En Estados Unidos, varios canales sugirieron que Ibrahim estaba actuando en contra de los intereses internacionales. Las campañas mediáticas buscaban desprestigiar su liderazgo, calificándolo de populista y radical. Sin embargo, lejos de desalentarse, Ibrahim observaba tranquilo. Él sabía perfectamente que enfrentarse al poder establecido significaba asumir ataques constantes. Desde su despacho en Ouagadougou, recibía informes sobre el impacto global de su discurso, aunque los ataques eran severos. Notaba algo significativo: su mensaje estaba resonando profundamente entre los africanos. Jóvenes, especialmente, quienes veían en él un símbolo de esperanza y dignidad. La opinión pública africana reaccionó diferente. Miles de jóvenes iniciaron en Twitter la tendencia Ito Traore Challenge, compartiendo videos y mensajes defendiendo su discurso con pasión y orgullo. Su rostro aparecía ahora en pancartas, camisetas y murales en distintas ciudades del continente, convirtiéndose rápidamente en un símbolo de resistencia frente al poder tradicional. Pero Ibrahim sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar. Los ataques mediáticos eran solo la primera ola de una lucha más profunda. Internamente, algunos políticos y empresarios preocupados por las repercusiones empezaron a presionar para suavizar su postura. A pesar de ello, Ibrahim se mantuvo firme. Su determinación era inquebrantable, y su mensaje seguía siendo claro y constante. África no aceptará más imposiciones externas. Consciente del poder de la información, sabía que cada crítica, cada titular escandaloso, no hacía más que reforzar la necesidad urgente de una nueva narrativa sobre África. En el fondo, Ibrahim entendía algo crucial: esta guerra mediática no solo era inevitable,
era necesaria para redefinir la verdadera historia de su continente. Mientras Ibrahim enfrentaba el vendaval mediático, una noticia inesperada sacudió aún más el escenario internacional. Un documento confidencial de la CIA se filtró a la prensa, revelando detalles explosivos sobre la postura previa del presidente Traoré respecto a intereses extranjeros. El informe mostraba claramente que, meses antes, Ibrahim había rechazado firmemente un millonario contrato estadounidense para explotar recursos estratégicos, como el uranio y tierras raras, vitales para la tecnología global. Este hecho cambió drásticamente la percepción internacional. Lo que inicialmente parecía arrogancia o ingenuidad, ahora se revelaba como un acto consciente y valiente de soberanía. Las redes sociales explotaron nuevamente, pero esta vez la narrativa empezó a cambiar. Muchos comenzaron a preguntarse abiertamente por qué esta información no había salido a la luz antes. ¿Quién se beneficiaba al silenciar estas decisiones soberanas en África? La noticia provocó una oleada de admiración aún mayor hacia Ibrahim. Los jóvenes, especialmente, empezaron a verlo como un héroe real que había preferido arriesgar todo antes que comprometer la independencia de su país. Ibrahim ya no era solo un líder nacional, sino un símbolo continental, desde su oficina. Ibrahim recibió la noticia con una calma absoluta. Nunca buscó el reconocimiento público, sino la justicia y dignidad para su pueblo. Pero entendía que aquella filtración, aunque intensificaría los ataques iniciales, era exactamente la prueba que necesitaba para demostrar su verdadera intención. En los pasillos del poder internacional, algunos gobiernos occidentales y corporaciones comenzaron a preocuparse. El rechazo de Ibrahim no solo cuestionaba los intereses económicos, sino que estaba exponiendo una incómoda realidad sobre cómo se hacían negocios en África durante décadas. La narrativa comenzó a girar lentamente. Ibrahim había pasado de ser presentado como un provocador irresponsable a ser visto por muchos como un líder auténtico y valiente. Una figura que se atrevía a enfrentar públicamente las prácticas de explotación que muchos preferían mantener ocultas, sin proponérselo explícitamente. Ibrahim había comenzado a despertar algo mucho más profundo en todo un continente, la dignidad silenciosa que ahora comenzaba a hablar con voz propia, firme y clara. Durante los 2 días posteriores a la filtración, el príncipe heredero Salman permaneció en absoluto silencio. La incertidumbre invadía a quienes seguían la situación internacional. Mientras analistas especulaban sobre su postura, nadie sabía con certeza qué pensaba o cómo reaccionaría ante la creciente controversia alrededor de Ibrahim Traoré. Sin embargo, en una inesperada rueda de prensa desde Riad, Salman rompió el silencio. Su aparición capturó inmediatamente la atención mundial. Con una serenidad que ocultaba determinación, el príncipe anunció oficialmente su respaldo al proyecto presentado por Ibrahim. Confirmó, ante la sorpresa de muchos, una inversión inicial de $500 millones para la construcción de infraestructuras de energías renovables en la región del Sahel. Sus palabras, claras y contundentes, resonaron profundamente en los círculos diplomáticos internacionales. He escuchado atentamente al presidente Traoré y he comprendido algo importante. No busca caridad, busca aliados reales, no solo apoyo su proyecto.
sino que admiro su coraje para desafiar el viejo paradigma. La declaración del príncipe causó una conmoción inmediata en los mercados internacionales. En apenas minutos, la percepción global cambió radicalmente. Ibrahim, quien hasta entonces había sido etiquetado como problemático y desafiante, ahora era reconocido oficialmente como un líder legítimo, con una visión clara y audaz. En Burkina Faso, la noticia generó júbilo. En las calles de Ouagadougou, la gente celebraba con entusiasmo la alianza inesperada. Ibrahim recibió la noticia en silencio, consciente del significado histórico del momento. Sabía perfectamente que aquella decisión de Salman no solo representaba una victoria diplomática, sino que abría la puerta a un nuevo tipo de cooperación internacional, basada en respeto e igualdad. Aquella noche, Ibrahim comprendió profundamente que sus esfuerzos no habían sido en vano. No había buscado el poder, sino justicia. Y ahora, finalmente, el mundo comenzaba a escucharlo con atención. Tras el apoyo explícito del príncipe Salman, Ibrahim recibió otra noticia crucial desde Nairobi. Gadi, la joven y poderosa CEO de EAI África, convocó una conferencia de prensa extraordinaria. Ante periodistas internacionales, anunció un ambicioso proyecto que complementaba perfectamente el plan inicial de Ibrahim, la creación del primer centro de datos independiente en Burkina Faso. Sus palabras resonaron con fuerza y convicción. África ya no puede depender de infraestructuras tecnológicas externas. Debemos tener nuestra propia soberanía digital, gestionada desde aquí, sin condiciones impuestas desde fuera. La intervención de Gadi generó una nueva ola de apoyo internacional, en cuestión de días. Otros líderes africanos comenzaron a expresar públicamente su interés por unirse al proyecto del corredor transsahariano. Malí, Níger y Somalilandia anunciaron oficialmente su adhesión, dispuestos a formar parte activa de este histórico cambio de paradigma. En cuestión de horas, Ibrahim pasó de ser una figura controvertida y aislada a convertirse en un líder de referencia continental, símbolo de una nueva generación decidida a transformar el futuro africano. En las calles de su país, las personas se celebraban con esperanza renovada, sintiendo que, por primera vez, el cambio real era posible. Desde su despacho, Ibrahim observaba estos acontecimientos con serena satisfacción. Sabía que esto no significaba el final del camino, sino apenas el comienzo de una lucha aún más profunda por la dignidad y autonomía africana. Pero ya había conseguido algo vital de mostrar al mundo que África podía y debía definir su propio destino. Sin miedo, sin sumisión. Aquella noche, Ibrahim recordó una vez más a Musa y a todos los niños que, como él, merecían un futuro digno. Sabía perfectamente que cada victoria política y económica era, en realidad, un paso hacia algo mucho más profundo: recuperar la dignidad arrebatada durante generaciones. En una pequeña aldea cercana a Ouagadougou, Musa permanecía en silencio frente a un interruptor recién instalado en la pared de barro. Jamás había visto uno. Su mano temblaba ligeramente, consciente de la importancia de aquel simple gesto. Todo el pueblo observaba expectante, en silencio absoluto. El aire vibraba con una emoción contenida, sabiendo que algo histórico estaba por suceder. Ibrahim, de pie entre la multitud, contemplaba la escena con orgullo contenido. Había imaginado este momento 1000 veces,
pero vivirlo era algo profundamente distinto. Finalmente, Musa tomó aire y accionó el interruptor. La pequeña casa se iluminó suavemente, y una luz cálida inundó el rostro del niño. Por primera vez en su vida, Musa veía cómo la oscuridad retrocedía ante la llegada de la electricidad. En ese instante, no solo Musa, sino todo el pueblo, comprendió profundamente el verdadero significado del discurso de Ibrahim en Mascate. Ibrahim permanecía callado, pero sus ojos revelaban una profunda emoción. No se trataba solo de electricidad, era un símbolo poderoso de esperanza, independencia y dignidad recuperada. Esa noche, la aldea entera celebró con alegría y orgullo, comprendiendo finalmente que el futuro ya no era algo lejano, sino que había comenzado allí mismo, ante sus ojos. La noticia del proyecto Corredor Transsahariano comenzó a difundirse rápidamente por el continente africano y más allá. Líderes de diversos países mostraron interés genuino en participar, reconociendo que algo profundo había cambiado. África, por primera vez, lideraba un proyecto global desde una posición auténticamente igualitaria. La prensa internacional, inicialmente escéptica, comenzó a reconocer que este modelo podría transformar por completo las relaciones económicas internacionales. El liderazgo de Ibrahim y la visión innovadora de Gadi mostraban que otro camino era posible, un modelo basado en la dignidad mutua, no en la dependencia. En pocas semanas, Burkina Faso pasó de ser vista como una nación marginada a convertirse en el símbolo de una nueva forma de entender las relaciones internacionales. Inversionistas y expertos viajaron hasta Ouagadougou para aprender de cerca sobre este modelo innovador, donde la cooperación sustituía a la dominación. Desde su despacho, Ibrahim seguía con atención el cambio radical de percepción mundial. No sentía orgullo personal, sino una profunda satisfacción al ver que finalmente su continente era escuchado de una manera distinta. Lo que empezó como un discurso valiente, ahora se había convertido en una realidad concreta, demostrando que África podía liderar con dignidad, fuerza y absoluta independencia. Ibrahim sabía que aún quedaba un largo camino por recorrer. Desde su despacho, contempló el horizonte con serenidad. Cada victoria reciente era solo el primer paso hacia un futuro mucho más grande, más justo. En silencio, recordó cada obstáculo superado y comprendió profundamente que lo importante no era su liderazgo personal, sino lo que había comenzado un despertar colectivo de dignidad y orgullo en África. Con firmeza en sus palabras, concluyó ante sus colaboradores: esto no es el final, es solo el principio de una historia donde nosotros mismos decidiremos nuestro destino. Ahora, finalmente, el mundo nos escucha. Gracias a todos por ver este video. Por favor, deja un comentario y cuéntame qué piensas sobre esta historia. No olvides darle like y suscribirte para ver más contenido increíble en mi canal. No olvides darle like, dejar tu comentario y suscribirte para más historias inspiradoras de crecimiento personal y empoderamiento.